Continuando con lo que estábamos viendo en el video anterior, habíamos definido a n de componentes ABC, a r de componentes x, y, z y a r0 de componentes x1, y1, z1. En este sentido, si visualizamos la ecuación planteada inicialmente, podemos asumir que n es de componentes ABC y que está multiplicado escalarmente por la diferencia entre r y r0, siendo esta diferencia determinada por las componentes x menos x1, y menos y1 y z menos z1, que en el caso por definición sería igual a 0. Igualmente entonces pudiéramos resolver el producto punto de tal forma que obtenemos que A va a multiplicar a la primera componente sumado con B que va a multiplicar a la segunda componente y C que va a multiplicar a la tercera componente. Correspondientemente encontramos entonces que la ecuación de plano se puede escribir de esta forma. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. En este caso nos piden encontrar la ecuación del plano que pasa por el punto 2, 4, menos 1 y que el vector normal a ese plano es de componentes 2, 3, 4 y nos piden determinar las intersecciones y hacer un bosquejo del plano. Bien, entonces establecemos la información que conocemos. Para el caso, el vector normal será que es de componentes en el que A es 2, B es 3 y C es 4, como habíamos visto n se definía de componentes A, B y C, y que el punto en este caso que conocemos que pertenece al plano es de componentes x1, y1 y z1. De tal forma que, viendo el último modelo planteado anteriormente para definición de plano, encontramos que aplicando A factor de x menos x1 más B factor de y menos y1 más C factor de z menos z1, sustituimos respectivamente los valores y nos queda de la forma 2 factor de x menos 2 más 3 factor de y menos 4 más 4 factor de z más 1 igual a 0. En ese sentido, simplificando la expresión, resolvemos 2 por x, 2 por menos 2, 3 por y, 3 por menos 4, 4 por z y 4 por 1. De tal forma que obtenemos de este lado 2x más 3y más 4z y los términos independientes serán determinados en esta parte por 2 por menos 2 que sería menos 4, 3 por menos 4 que es menos 12 y 4 por 1 que es 4. De tal forma que menos 4 menos 12 más 4 nos da como resultado menos 12. Y pues por ser una componente independiente podemos expresarla al otro lado de la igualdad, de tal forma que ese menos 12 quedaría expresado sumando aquí con 0 entre comillas y nos quedaría 2x más 3y más 4z igual a 12 como la ecuación del plano que nos están pidiendo evaluar. Nos piden determinar igualmente las intersecciones. ¿A qué obedecen las intersecciones? Básicamente las intersecciones es encontrar los puntos de corte del plano con cada uno de los ejes coordenados. Como encontramos aquí, este es un plano determinado para R3, tiene 3 dimensiones, entonces encontraremos 3 puntos de corte e intersección. En ese sentido, esto es lo que debemos hallar si este es nuestro plano, no está limitado, el plano es infinito, pero esta sería la visual que tenemos al tratar de visualizar uno de los octantes. Y necesitamos entonces evaluar la siguiente condición. Si este es el eje X, ¿cuál es el punto de corte de ese plano con el eje X? Si evidentemente observamos el punto de corte, notamos que la única coordenada que tiene valor distinto de 0 en ese caso es el valor de X. En ese punto Y y Z adquieren valor 0, porque solo estamos proyectando en este caso a un punto sobre el eje X. Situación similar ocurre para Y y para Z. En el caso Y, la única coordenada distinta de 0 es la de Y estamos asumiendo entonces que si solo se está proyectando un punto en el eje Y, las coordenadas para X y Z serán ceros.
Análogamente para z, las coordenadas para x y y se hacen 0 y necesitamos evaluar en qué punto z adquiere esa condición, un valor en el que x y y son ceros. En ese sentido, el procedimiento pues es coherente con lo que estamos planteando en este caso. Para poder encontrar esos puntos de intersección en primera instancia con respecto al eje x, pues hacemos a y y a z igual a 0. De tal forma que si nuestra ecuación de plano está determinada por 2x más 3y más 4z igual a 12, siendo y y z igual a 0, nos quedaría 2x igual a 12. De tal forma que despejando la componente x obtenemos 12 medios, que es igual a 6. De igual manera hacemos para poder evaluar la intersección con y. Hacemos a x igual a 0 y a z igual a 0. Y nos quedaría 3y igual a 12. De tal forma que despejando a la componente y obtendríamos 12 tercios y en ese sentido y es igual a 4. Finalmente para z, x y y se hacen 0 y obtendríamos 4z igual a 12. De tal forma que despejando z obtenemos 12 cuartos y z es igual a 3. Así podemos definir entonces a los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados 6,00, 0,40 y 0,03. Ahora nos piden hacer un bosquejo del plano. Obviamente eso es mucho más sencillo si nosotros tenemos una herramienta graficadora, y este sería una visual de ese plano. Ya lo hemos dicho, ese plano no está limitado por las coordenadas que nosotros determinamos aquí. Realmente lo que limita aquí el plano es los valores extremos que estamos planteando para el sistema graficador. Bien, esa sería entonces la gráfica del plano 2x más 3y más 4z, o un bosquejo de este plano igual a 12. En un siguiente ejemplo nos plantean encontrar la ecuación del plano que pasa por los puntos P determinado por las componentes 1, 3, 2, Q, 3, menos 1, 6 y R, 5, 2, 0, y determinar las intersecciones y hacer un bosquejo del plano. Estos tres puntos podemos asumir forman un plano o pertenecen a un mismo plano de acuerdo a lo que pretendemos encontrar aquí. Si ese plano pasa por esos tres puntos, pues esos tres puntos pertenecen al plano. Ahora, ya hemos dicho que lo que requerimos para poder definir un plano es el vector normal al plano y conocer por lo menos un punto. En este caso, conocemos tres puntos que pertenecen al plano. ¿Cómo a partir de esa información podemos encontrar el vector normal, que sería en ese caso la información faltante para poder identificar la ecuación del plano? Entonces, ya hemos visto que si establecemos una diferencia entre puntos, podemos observar que el resultado es un vector de componentes en la misma dimensión de la máxima dimensión de los puntos que estamos referenciando. En este caso son puntos dados en tercera dimensión. Encontramos aquí que un vector puede estar dado por la diferencia entre el punto P y el punto Q. Y entonces asumimos 3 menos 1, menos 1 menos 3 y 6 menos 2, que nos da como resultado el vector, que aquí lo denominamos A, de componentes 2, menos 4, 4. Como tomamos a P como referencia, entonces podemos encontrar un segundo vector haciendo la diferencia entre R y P. Igualmente hubiéramos podido tomar como referencia Q y decir que un vector está determinado por PQ y el otro vector por RQ. En ese sentido, entonces, el vector B está determinado por la diferencia de P y R, en el caso 5 menos 1, 2 menos 3 y 0 menos 2, de donde obtenemos el vector B igual a 4 menos 1 menos 2. Estos dos vectores que hemos encontrado, A y B, son vectores coplanares, es decir, vectores que pertenecen al mismo plano. Si nosotros desarrollamos un producto cruz entre los vectores A y B, vamos a encontrar que el resultado de ese producto cruz es un vector ortogonal al plano. Y
o ortogonal o normal, como lo hemos visto. Y en este caso es el vector que nos puede servir para saber hacia dónde está dirigido el plano. De tal forma que desarrollando este producto cruz, el vector normal quedaría definido de componentes 12, 20, 14. Ya definiendo el vector normal y conociendo por lo menos un punto, aquí pudiéramos utilizar cualquiera de los tres P, Q o R, porque los tres pertenecen al plano, podemos definir al plano. En este caso, tomamos como referente al punto P. Entonces definimos a factor de x menos x1, recordando la ecuación general de plano, más b factor de y menos y1, más c factor de z menos z1. Desarrollamos aquí la operación descrita, 12x menos 12, 20y menos 60, 14z menos 28. De tal forma que agrupamos a los términos independientes. Por aquí obtendríamos de una parte menos 12, menos 60 y menos 28. Igualmente por aquí quedaría expresado con respecto a las componentes 12x más 20y más 14z. Todo esto igual a 0. Si agrupamos a todos estos términos independientes obtendríamos un resultado de menos 50 que al despejarlo quedaría al otro lado de la igualdad, entre comillas, expresado como un 50 positivo. De tal forma que la ecuación de plano queda determinada por 6x más 10y más 7z igual a 50 como la ecuación de plano. Revisamos aquí, realmente obtenemos es menos 12, menos 60, menos 28, que nos da un total de 100 unidades. Lo que sucede en este caso es que observamos que todos los términos resultantes son múltiplos de 2, por lo tanto sacamos como factor común 2. Entonces aquí obteníamos 12x más 20y más 14z, en esencia igual a 100. Saco factor común 2 a ambos lados de la igualdad, me queda 6x más 10y más 7z, factor de 2, igual a 50 factor de 2. Ese factor de 2 lo podemos reducir a ambos lados de la igualdad por la propiedad de linealidad, que es la que siempre aplicamos a la hora de despejar, de aplicar despejes en cualquier ecuación, y finalmente es donde obtenemos la ecuación de plano 6x más 10y más 7z igual a 50. Ahora nos piden encontrar las intersecciones y finalmente hacer un bosquejo. Con respecto a las intersecciones, ya vimos cómo lo trabajamos en el caso anterior. Se hace y y z igual a 0 para encontrar la intersección con respecto a x. Se hace x y z igual a 0 para encontrar la intersección con respecto a y. Y se hace x y y igual a 0 para encontrar la intersección con respecto a z. Para el bosquejo, pues podemos apoyarnos en alguna herramienta graficadora. Con respecto al ejemplo siguiente, nos piden hallar el punto en el que la recta con ecuaciones paramétricas x igual a 2 más 3t, y igual a 4t y z igual a 5 más t, corta el plano 4x más 5y menos 2z igual a 18. Entonces, ¿qué es lo que nos piden encontrar? Un punto de intersección entre esta recta y el plano dado bajo estas condiciones. Para ese caso, entonces necesitamos mirar cuál es ese punto común x, y, z que comparte tanto esta recta como el plano. Y eso se da cuando tenemos valores x, y, z que se pueden validar en la ecuación de la recta y en las ecuaciones de la recta y en la ecuación de plano al mismo tiempo. Entonces, para el caso se sustituyen los valores de x, y y z definidos para la recta bajo sus ecuaciones paramétricas en la ecuación de plano. Es decir, que aquí obtendríamos 4x, donde x va a ser equivalente a 2 más 3t, porque estamos diciendo que necesitamos validar valores de x, y, z que satisfagan la condición para la recta al mismo tiempo para el plano.
Esto nos quedaría de la siguiente forma. 4 factor de 2t, 2 más 3t, como lo observamos acá. 5 factor de y está definido como menos 4t, menos 2 factor de 5 más t, como está definido z, igual a 18. Entonces tomamos las ecuaciones paramétricas de la recta y las sustituimos respectivamente en la ecuación de plano. Al simplificar entonces toda la expresión, nos damos cuenta que nos queda una ecuación con una única incógnita, que es el parámetro t. Y al hacer la simplificación, hoy encontramos que t es igual a menos 2. De tal forma que retomamos las ecuaciones paramétricas de la recta, sustituyendo el parámetro encontrado, t igual a menos 2, y en ese sentido observamos que x es igual a menos 4, que y es igual a menos 6 y que z es igual a 3. Definiendo así entonces que el punto de intersección entre la recta y el plano es menos 4, 8 y 3. Bien. Ejemplo 4. Nos piden encontrar el ángulo entre los planos x más y más z igual a 1 y x menos 2y más 3z igual a 1. Esta es una imagen gráfica de la condición que tenemos aquí planteada, de tal forma que nos damos cuenta que de una parte la intersección entre estos dos planos es una línea recta, que asimismo podemos identificar que la dirección de cada uno de estos planos está determinada por su vector normal. Podemos hacernos una imagen de que los dos vectores que están trazados aquí en línea roja pudieran ser respectivamente los vectores directores de cada uno de los planos, y que aquí podemos evidenciar que este es el ángulo entre los planos. En ese sentido, si los vectores normales son los que nos dicen en qué dirección se encuentra el plano, en esencia son los vectores directores como lo habíamos dicho, pues debe cumplirse que el ángulo entre los planos esté determinado por el ángulo generado entre los vectores. De tal forma que en este caso los vectores normales de estos dos planos son respectivamente n1 igual a 1, 1, 1 y n2, aquí hay un pequeño error, igual a 1 menos 2, 3. El ángulo entre los planos va a estar determinado entonces por el ángulo entre sus vectores normales, de tal forma que podemos aplicar dos definiciones. Una está dada por el coseno del ángulo en función del producto punto sobre el producto de las normas, y podemos aplicar igualmente la definición seno del ángulo determinada por el producto vectorial de los vectores normales sobre el producto de las normas. Obviamente es más sencillo desarrollar el producto punto. De tal forma que aquí decimos entonces que el coseno del ángulo es igual a el producto punto entre estos dos vectores, 1 por 1 más 1 por menos 2 más 1 por 3. En esencia, 1 menos 2 más 3 nos da como resultado 2. Sobre el producto de las normas, entonces, si evaluamos la norma para el vector normal n1, obtenemos la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, que nos daría raíz de 1 más 1 más 1, y en esencia es raíz de 3. De este lado, si aplicamos la misma definición, obtenemos raíz de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Obtendríamos 1 más 4 más 9. Y en este caso el resultado sería raíz de 14. De tal forma que por aquí raíz de 3 más por raíz de 14, por ser raíces cuadradas las podemos reducir a una única raíz, desarrollando el producto entre 3 y 14, que nos da como resultado 42. Raíz cuadrada de 42. Despejando el ángulo, entonces hemos encontrado hasta ahora que coseno del ángulo es igual a 2 sobre raíz de 42. Despejando el ángulo, entonces aplicaríamos
la operación coseno a la menos 1 de la razón 2 sobre raíz de 42 y que en esencia nos da un ángulo de 72 grados.